El plan de batalla para la oración. Capítulo 27, la estrategia número 8, la oración preventiva. Velad y orad para que no entréis en tentación. Mateo 26:41. Si fueras el líder de un país y descubrieras que estás por sufrir un ataque de un brutal ejército invasor, ¿qué harías? Si no fuera posible acordar la paz, harías todo lo posible para prepararte rápidamente para la guerra. Evaluarías los recursos, desarrollarías estrategias y apostarías tropas. Esto es lo mismo que debemos hacer en oración. Primero tenemos que pelear por nuestras batallas de rodillas, antes de que se desaten en el ámbito natural. La Biblia afirma que tenemos un enemigo espiritual real que quiere robar, matar y destruir nuestras vidas. Jesús mismo reconoció a Satanás, el diablo, lo resistió repetidas veces y lo reprendió durante su ministerio. La Biblia dice: el Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Primera de Juan 3:8. Contrario a lo que muchos afirman, Satanás no es un simple símbolo integral del mal, ni es una fábula. Más de una docena de libros en la Biblia se refieren específicamente a Satanás por nombre. Jesús declaró: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. Los apóstoles y las primeras iglesias tuvieron que hacerle frente en muchas ocasiones. Y hasta que Cristo regrese y establezca su reino sobre la tierra, debemos permanecer alerta y vencer al diablo por la sangre del Cordero y la palabra de nuestro testimonio, de acuerdo a Apocalipsis 12:11 y Apocalipsis 20 del 1 al 10, que dice: vi entonces a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. El ángel prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones, hasta que se cumplieran los 1000 años. Después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. También vi tronos y se sentaron sobre ellos los que se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente ni sobre su mano. Volvieron a la vida y reinaron con Cristo por 1000 años. Esta es la primera resurrección. Los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La muerte segunda no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. El número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero descendió fuego del cielo y los devoró. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. El diablo es real, es malvado y astuto. Pedro lo aprendió a la fuerza. Temprano, Jesús le había enseñado a orar en forma preventiva, diciendo: no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. Mateo 6:13, Nueva Versión Internacional. Luego, la noche en que traicionaron a Cristo, Jesús le advirtió: mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Lucas 22:31 y 32. Más tarde esa noche, Jesús le pidió que velara y orara para no entrar en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Mateo 26:41.
Sin embargo, Pedro se quedó dormido. Minutos más tarde se despertó sobresaltado. Reaccionó exageradamente y le cortó la oreja a un hombre, abandonó a Jesús y negó con obstinación a Cristo 3 veces, en lugar de ser leal como había prometido con pasión pocas horas antes. No oró para prevenir y terminó llorando amargamente. Estuvo desolado y deprimido durante días hasta que Cristo lo restauró. Proverbios 22:3 dice: el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Tenemos que aprender a orar en forma preventiva, elevando nuestros calendarios, compromisos y oportunidades próximas al Señor. Debemos colocarnos la armadura espiritual y pedirle a Dios que nos guíe, nos provea, nos capacite y nos proteja antes de entrar en el fragor de la batalla. Algo que te ayudará es entender cómo ataca el enemigo. Su estrategia y sus patrones no han cambiado a través de los milenios. Si ya conoces sus movimientos, puedes prepararte y orar en forma más específica de antemano. Entre sus maquinaciones características encontramos la distracción. Desviar la atención es una estrategia básica de la guerra. David escribió: conmovido estoy en mi queja y muy conturbado a causa de la voz del enemigo. Salmo 52, versículos 2 y 3. Satanás intentará desviarte constantemente. Quiere que te concentres incluso en cosas buenas que no son lo mejor que Dios tiene para ti. Muchas veces en la Escritura vemos personas buenas y amables que fueron atraídas lejos de los propósitos de Dios y perdieron el tiempo en cuestiones secundarias. Cuando Jesús sirvió la última cena de Pascua y comenzó a alertar a sus discípulos sobre su muerte inminente, hubo una discusión al margen sobre quién era el mayor. Lucas 22:24. Mientras el Señor en la casa de Marta comunicaba lo que tenía en el corazón, ella no podía dejar de limpiar en la cocina para hacer una pausa y escuchar su mensaje vital. Lo vemos en Lucas 10 del 41 al 42. En nuestra era de exigencias digitales, el enemigo puede distraernos fácilmente, sugiriéndonos que vayamos en pos del sonido de un mensaje de texto, de la última noticia o de otro video viral de 2 minutos. Esto nos pasa 100 veces al día. Incluso mientras oramos, al diablo le encantaría que nos concentremos en nuestra lista de cosas para hacer y las preocupaciones del día en lugar de en el Señor. Entonces, Dios nos advierte una y otra vez: estén alerta y oren, vigilen. Segunda maquinación del enemigo: el engaño. Jesús enseñó que cuando Satanás dice una mentira, algo permanente, habla de su propia naturaleza porque es mentiroso y el padre de la mentira. Juan 8:44. Las fortalezas, las adicciones y los pecados se apoyan en las mentiras. Son una perversión de la verdad de Dios. Promesas que no se cumplen, publicidad engañosa. El pecado te fallará, te decepcionará y te dejará sin nada. Sin embargo, estas tentaciones tratan de asegurarte con descaro que, si actúas ya, tu situación será distinta y no te afectará como a las demás personas. El diablo te muestra el placer y te esconde las consecuencias. Por eso no puedes creerle jamás. Sin embargo, muchas veces le creemos. Si no somos prudentes y de espíritu sobrio para la oración, según 1 de Pedro 4:7. No somos lo suficientemente fuertes como para hacerle frente al engaño a menos que permanezcamos de rodillas, para recibir instrucciones de lo que es verdad. El diablo te miente sobre la bondad de Dios, la confiabilidad de la Biblia, tu identidad y los absolutos morales. Usa mentiras para inflarte de orgullo o condenarte a las profundidades de la depresión, lo cual nos lleva a la tercera artimaña del enemigo: la humillación.
Cuando no te miente, el diablo te humilla o degrada a otra persona en tu mente. Te trae recuerdos de tu pasado y te hace suponer falsamente que el otro tiene la culpa. Por más que la sangre de Cristo perdonó tus pecados, el diablo te mete el dedo en viejas llagas, te genera dudas. Él es el acusador de nuestros hermanos, dice Apocalipsis 12:10, y te susurra que no eres lo suficientemente bueno, aunque por eso mismo Cristo vino a salvarte con amor. Para disipar estas acusaciones, necesitas estudiar la palabra, encontrar tu identidad en Cristo y orar buscando sabiduría y discernimiento. Así es como desestimarás estas acusaciones falsas. Siguiente maquinación: la división. Una característica del Evangelio es la amorosa unidad que lleva a personas de todas las naciones, trasfondos, edades y demografía. Todos en Cristo, uno en Cristo. Pero Satanás sabe que si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no podrá permanecer. Marcos 3:25. El enojo y las discusiones en el pueblo de Dios quizá no destruyan el Evangelio, pero pueden destruir tu testimonio y su eficacia a la hora de compartirlo. La desunión pinta a los cristianos y a nuestra fe como algo débil, hipócrita y falso. Cuando los esposos se pelean, los hijos y los padres chocan o el pastor discute con los diáconos, puedes estar seguro de que el principal culpable es el que no puedes ver. Genera división, siembra discordia entre los hermanos y nos alienta a suponer lo peor en lugar de orar por lo mejor. No tenemos que vivir con insensatez, ignorando sus malignas intenciones, dice 2 Corintios 2:11, Reina Valera contemporánea. Tenemos que orar para que Dios nos ayude a mantenernos concentrados en su voluntad, que su Espíritu Santo nos mantenga caminando en la verdad, que las acusaciones falsas sean desestimadas y que el amor y la unidad reinen en medio de nosotros. Para esto es la armadura espiritual de Efesios 6. La verdad es para envolverla alrededor de la cintura y disipar las mentiras del diablo. La justicia de Cristo en nuestro pecho es para vivir en obediencia audaz, activa y agradecida. La paz tiene que estar en nuestro diario andar, ajena a las acusaciones y distracciones del maligno, y la fe como un escudo para repeler sus ataques. La salvación protege nuestra mente de pensar que le fallamos a Dios de tal manera que no podemos ser salvos. Blandimos la palabra de Dios como una espada que atraviesa las distorsiones del enemigo, y para activar estas cosas, oramos con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Efesios 6, 14 al 18. Estamos todos juntos en esto, y la oración es nuestra principal herramienta. Es lo que nos une y nos ayuda a protegernos. Cuando Nehemías reconstruyó los muros de Jerusalén, se enfrentó a molestias diversas que nunca acababan. Habló sobre cómo sus detractores se burlaban de ellos y los despreciaban. Nehemías 2:19. Se enfurecieron y se enojaron mucho. 4:1. Y conspiraron para venir a luchar contra Jerusalén y causar disturbio en ella. 4:8. Entonces Nehemías y sus compañeros se vieron obligados a trabajar con una mano mientras sostenían un arma con la otra. Pasaron noches trabajando por turnos y haciendo guardia unos por otros contra las amenazas. Pero como Nehemías oraba con constancia, siempre discernía y evitaba que los planes de su enemigo lo distrajeran y engañaran. No creas que nuestro día o nuestra tarea son diferentes. Pedro advirtió: sed de espíritu sobrio y estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe. Primera de Pedro 5, versículos 8 y 9. No obstante,
Lo importante no es si el diablo quiere pelear contra ti, ya sea que lo veas o que no lo veas. Lo importante es si te preparas en oración primero o esperas hasta que el diablo te paralice antes de que clames al que ya lo venció. Al prepararnos y prevenir, nos aseguramos de ganar muchas veces más de las que perdemos. Sabremos lo que está sucediendo y nos anticiparemos. Velaremos y estaremos alerta y venceremos con la fortaleza de Dios. Oremos. Señor, gracias por alertarnos en tu palabra sobre las tácticas y la actividad del diablo. Gracias por darnos las armas espirituales para plantarnos firmes y luchar contra sus ataques, sus mentiras, distorsiones, distracciones y acusaciones. Ayúdanos a no ignorar sus malignas intenciones. Danos la gracia para discernir cómo el enemigo intentará atacar, para que podamos orar con sabiduría y prepararnos para permanecer firmes en el día malo. Manténnos firmes, Señor, con la mente despejada, preparados y con una vida sabia y de victoria. Ayúdanos a mantener la mirada fija en ti por fe, sostenidos por tu poder, en el poderoso nombre de Jesús. Amén.